Amigos, bienvenidos a USA en Español. Buenas noticias del gobierno federal en medio de las dificultades el día de hoy que alegran el bolsillo del pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y lo que significa este anuncio el día de hoy para todas las personas que vivimos en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, en medio de las dificultades económicas que continúa viviendo el pueblo americano, en primer lugar, a raíz de la pandemia del coronavirus que trajo una crisis sin precedentes a este país, y luego con el problema de la inflación que lamentablemente no ha podido ser controlado por el gobierno federal, el alto costo de la vida y el incremento de los precios que continúa acelerándose día a día. El día de hoy el gobierno federal hace un anuncio que llena de esperanza y optimismo a que la economía del pueblo americano pudiera estar en caminos de recuperarse rápidamente, especialmente por los datos económicos que han sido revelados el día de hoy por el Departamento del Trabajo y que demuestra justamente el estado de la economía en el país y especialmente el estado del empleo que muchas personas, recordemos, todavía continúan tratando de ganar un empleo digno para poder vivir en este país. La economía estadounidense oficialmente agregó 428,000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo se mantuvo incluso en el 3,6%, así lo informó datos publicados el día viernes por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto para el pueblo americano? Una buena noticia que el gobierno federal le tiene a la gente el día de hoy. Grandes analistas económicos pensaban que la adición de puestos de trabajo iba a ser mucho menor por la crisis económica que estamos viviendo en este momento, por la crisis inflacionaria, por la crisis que está viviendo todo el pueblo en general, pero ahora resulta que estos datos evidencian por parte del Departamento de Trabajo que el estado del empleo en todo el país continúa creciendo, agregando cada día nuevos puestos de trabajo que pudieran definitivamente tratar de darle un vuelco al problema económico que vive el país. El informe de empleo del mes de abril mostró que el crecimiento del empleo se mantuvo muy fuerte en el mes de abril, ya que la tasa de desempleo se mantuvo solamente 0,1 puntos porcentual por encima de su nivel de febrero del 2020. Los economistas esperaban que los Estados Unidos hubiera agregado aproximadamente 300,000 empleos, según estimaciones de consenso, mientras que la tasa de desempleo volvía a bajar a los mínimos previos a la pandemia. En otras palabras, el estado de la economía el día de hoy con respecto a los puestos de trabajo, estamos acercándonos cada vez más al mismo nivel que teníamos antes de la pandemia del coronavirus, lo que evidencia justamente que los problemas económicos causados por la pandemia y todos los despidos que hubieron durante los últimos 2 años comenzaron a desaparecer y estamos ganando terreno nuevamente en el sistema laboral de este país. A pesar del aumento de la inflación, los altos precios de la gasolina y una disminución del crecimiento económico en el primer trimestre, el gasto de los consumidores y las empresas han seguido en crecimiento, incluso cuando se ajusta a la misma inflación que estamos viviendo en el país. Ahora fíjense lo siguiente. Tenemos que distinguir dos cosas en este momento. La primera son los datos macroeconómicos, que a mí me parece muy bien que continúen mejorando todos los días en el país. Pero hay datos que también tenemos que analizar. Son los datos microeconómicos o los datos que afectan justamente a la vida de cada persona individual en este país. Hay muchas personas en este momento que lamentablemente no le alcanza el dinero para vivir a raíz de la inflación. Hay personas que lamentablemente continúan ganando el mismo sueldo a pesar de que los precios continúan incrementándose y han seguido incrementándose durante los últimos 2 años. Recordemos también el Congreso de los Estados Unidos ha fallado en aumentar el salario mínimo federal, aunque muchas empresas han tenido que aumentarlo de manera de facto para poder ganar justamente estos puestos de trabajo por las posiciones abiertas
que han tenido durante los últimos meses. En la práctica, amigos, me parece muy bien que estos datos macroeconómicos continúen reflejando buenos datos, pero el gobierno federal tiene que entender que en algunas ocasiones la realidad que vive el país, el pueblo trabajador, el pueblo de a pie, es totalmente distinta. Y el gobierno tiene que atender principalmente el tema de la inflación que continúa comiéndose el bolsillo de la gente. El problema de la inflación que hace que se desmorone el sueldo de las personas cada vez que lo reciben porque ni siquiera les alcanza para cubrir todos sus gastos básicos. El mercado laboral sigue avanzando impulsado por la fuerte demanda de los empleadores. Después de poco más de 2 años de la pandemia, el mercado laboral sigue siendo resistente y está en camino de volver a los niveles previos a la pandemia este verano. Así lo dijo un analista económico el día viernes, luego de revisar los datos arrojados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, donde afloró justamente el fuerte sistema laboral que vive el país en este momento y las adiciones de empleo que incluso sorprendieron a los economistas. El aumento del tráfico peatonal en las áreas del centro están reviviendo los cafés, las tiendas minoristas, aumentando la demanda de conductores de viajes compartidos y también aumentando las actividades en los gimnasios locales, las empresas de entretenimiento, así lo dijo otra economista el día de hoy. Sabemos que en la economía todo se encuentra prácticamente conectado y por supuesto lo que esta persona dice, al momento en que las personas continúan haciendo su vida normal, comienzan a salir de esta crisis de la pandemia que habíamos dejado ya hace meses atrás, justamente esto va a seguir reactivando la economía, pero se encuentra amenazada por la inflación, como dije también anteriormente. El fuerte aumento de empleos de abril se produce cuando el presidente Biden y los demócratas enfrentan una reacción cada vez mayor de los votantes por la alta inflación. Aunque Estados Unidos ganó más de 2 millones de empleos durante los primeros 4 meses del 2022, los precios al consumidor aumentaron un 7.9% durante el año pasado. Según los datos también del Departamento de Trabajo, y los demócratas y la administración de Biden tienen que entender que tienen una responsabilidad con el pueblo para poder controlar este problema de la inflación. Amigos, la inflación ha hecho añicos a muchos países en el mundo. No podemos permitir que la primera economía mundial, la primera potencia de este planeta, se vea amenazada por un flagelo que realmente nosotros no estamos acostumbrados a vivir en este país. Por otra parte, la Reserva Federal inició en el mes de marzo una serie de aumentos de las tasas de interés destinadas a enfriar la economía lo suficiente como para reducir la inflación sin detener la creación de empleo o el crecimiento económico. El gasto de los consumidores y las empresas tiende a disminuir a medida que aumentan los costos de endeudamiento, lo que a menudo conduce a una menor creación de puestos de trabajo, así lo dijo el presidente de la Reserva Federal. En pocas palabras, estamos navegando en aguas turbias. Tenemos que entender, los datos económicos son buenos el día de hoy, pero las medidas que está tomando la Reserva Federal en este momento para controlar la inflación pudiera generar incluso consecuencias difíciles que pudiera sufrir el pueblo americano posteriormente, como por ejemplo el fantasma de la recesión económica que muchos analistas predicen incluso que pudiera llegar a nuestro país en cualquier momento. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.